Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra próxima clase de Química General e Inorgánica, en donde abordaremos los contenidos de cinética química y en particular el de teoría de las colisiones, que complementan el apunte teórico que está adjuntado. Recomiendo primeramente leer el apunte teórico para poder desarrollar y llevar mejor este video, ya que será un resumen de algunos aspectos que están involucrados en ese apunte. Bueno, comencemos. La cinética química, como parte de la gran rama de la química, trabaja o estudia tres aspectos que tienen que ver con la velocidad de una reacción. En primer lugar, la velocidad propiamente dicha, es decir, el cálculo de cómo obtener un parámetro que mida la velocidad de la reacción química. En segundo lugar, los factores que influyen en la velocidad de una reacción, qué factores externos modifican o intervienen en la velocidad de una reacción. Y finalmente, los mecanismos de reacción, es decir, los pasos por los cuales se genera una reacción química. Todos estos aspectos lo estudia la cinética química. Hoy vamos a abordar solamente uno de ellos, que tiene que ver con una de las partes de los mecanismos de reacción, es decir, los aspectos que tienen que ver con el tema de cómo se produce una reacción química. Bueno, comencemos desde ese punto. Para poder hablar de cómo se genera una reacción química, tenemos que trabajar lo que se conoce como la teoría de las colisiones. Está teorizado y propuesto que una reacción química se va a generar siempre y cuando se produzcan choques entre las partículas de los reactivos. Hablamos de partículas porque esas partículas pueden ser moléculas, pueden ser átomos, pueden ser iones. Entonces resumiremos todo como partículas de los reactivos. Sabemos que las partículas están en movimiento y por lo tanto en algún momento de ese movimiento chocarán. Ahora, experimentalmente se demuestra que las reacciones no tienen todas la misma velocidad. Por lo tanto, si todos los choques de estas partículas generaran una reacción química, todas las reacciones serían sumamente rápidas, y esto no ocurre. Entonces, lo que está teorizado es que para que los choques generen una reacción, esas colisiones o esos choques deben ser efectivos. ¿Y qué necesita una colisión para ser efectiva? Dos condiciones. Que la colisión se lleve a cabo en una orientación adecuada y que las partículas tengan la energía mínima necesaria para que al chocar se rompan los enlaces que forman los reactivos y se reordenen para formar otros nuevos enlaces, y es decir, den los productos. Vamos a analizar cada uno de estos aspectos. El primero de los aspectos es un aspecto bastante intuitivo que está teorizado o modelizado a partir de estos esquemas en donde cada átomo está representado por una bola y que de cierta manera se asemeja muchísimo a lo que es el juego de pool o de billar. Imaginemos que tenemos esta reacción entre el monóxido de nitrógeno, el monóxido de dinitrógeno, que genera dióxido de nitrógeno y nitrógeno gaseoso. Acá el nitrógeno está representado por una bola de color azul y el oxígeno está representado por una bola de color roja. Por lo tanto, cuando el monóxido de nitrógeno, que está que es esta molécula, choca con el monóxido de dinitrógeno, se pueden generar dos tipos de choques. En el cual la molécula de oxígeno del monóxido de dinitrógeno choca directamente con la molécula en el átomo de nitrógeno, de la molécula del monóxido de nitrógeno. Y como justamente se tiene que formar un enlace doble con el oxígeno, entonces ocurre la reacción. Si la reacción se da en esta orientación, vamos a obtener los productos. Mientras que si el choque se genera entre los átomos de nitrógeno, por ejemplo, como en este caso, no se puede formar los enlaces con oxígeno, ya que están chocando solamente los nitrógenos, y por lo tanto la reacción no se genera y vuelvo a obtener los mismos reactivos. ¿Sí? Esto tiene que ver con una cuestión espacial. Siempre que para que se genere una reacción, la colisión tiene que ser efectiva, y para ser efectiva debe tener una cierta orientación en el espacio. ¿Sí? No todos los choques generan reacción. Eso lo tenemos que tener muy presente.
Y la segunda de las condiciones tiene que ver con esa energía mínima necesaria. ¿Por qué? Porque muchas veces los choques pueden ser orientados correctamente, como vemos en este caso en pantalla. La orientación es la adecuada, el choque se está generando entre el nitrógeno y el oxígeno, pero igualmente la reacción no ocurre. Porque aparte de colisionar, las partículas tienen que tener la energía suficiente para poder romper esos enlaces iniciales que tenían los reactivos y reorganizarlos en los enlaces de los productos. Si esa energía no es suficiente, entonces la reacción no se va a dar. La energía sabemos que en química está, en realidad en química no, la energía de las partículas está relacionada con la velocidad con la que se mueven las partículas. Entonces, si esa energía no es suficiente, la reacción no ocurre y vamos a hablar de lo que se conoce como energía de activación. Es decir, a la energía necesaria mínima que tienen que tener estos reactivos para que al colisionar se genere la reacción, se la llama energía de activación, porque justamente lo que está haciendo es activar la reacción. Si el choque está bien orientado y la energía de activación es la adecuada, lo que dice la teoría de las colisiones, vamos a modelizarlo para esta reacción, A más B2 es igual a AB más B, es lo siguiente. Si los reactivos tienen la energía suficiente y aparte están correctamente orientados, al colisionar se va a generar lo que se conoce como un estado de transición. Es decir, la energía es suficiente como para que los enlaces, ¿sí?, se empiecen a romper, en este caso entre la molécula que tiene dos átomos B, y que el enlace con el átomo A se empiece a formar. Este estado de transición genera lo que se conoce con el nombre de complejo activado. Es decir, a este intermediario, que no es ni el reactivo, no son ni los reactivos, perdón, ni son los productos, se lo llama complejo activado. ¿Sí? Se genera en el estado de transición y es un estado altamente energético. Es decir, la energía en ese estado es muy elevada, por lo tanto el complejo activado es muy inestable, no dura mucho en el tiempo. ¿Sí? Como tiene muchísima energía, ¿qué va a tender a hacer este complejo activado? A liberar la energía excesiva que tiene, y al liberar esa energía se forman los productos. Baja el nivel energético, se forman los productos, ¿sí?, y finalmente se restablecieron los enlaces, ¿sí? Entonces, esta energía de activación da como resultado el estado de transición en donde se genera el complejo activado para luego liberar el exceso de energía y formar los productos. Lo que podemos hacer a partir de acá, y es muy interesante, es analizar los gráficos energéticos. Todo esto que yo dije en palabras lo puedo representar a través de un esquema. En este esquema lo que estamos observando es que tenemos la energía de las especies químicas en función de la coordenada de reacción. Llamamos coordenada de reacción al tiempo de reacción. Es como que a medida que avanza la reacción, cómo va variando esa energía. Bueno, inicialmente tenemos la energía de los reactivos. Tenemos esa energía estable que tienen los reactivos. Cuando los reactivos colisionan y tienen la energía suficiente para generar la reacción, es decir, tienen la energía de activación, esa energía automáticamente es absorbida por el choque y genera el estado de transición, ese complejo activado de máxima energía, el pico de la curva. Pero como es un estado inestable, automáticamente la energía se libera, baja, ¿sí?, y se generan los productos. Como vemos, esos productos pueden tener una determinada energía. Lo que estamos observando acá es que la energía de los productos es más pequeña que la energía de los reactivos, ¿sí? O lo que es lo mismo, la energía de los reactivos es más grande que la energía final de los productos. Si esta reacción se está llevando a cabo a presión constante, sabemos que la energía o el calor a presión constante se llama entalpía y se lo simboliza con la letra H. Por eso acá vamos a hablar del delta H de los reactivos, que es más grande que el delta H de los productos, es decir, de la entalpía de los productos. Esto se está viendo en termoquímica en el laboratorio. Si quiero calcular la energía de la reacción, es decir, la entalpía de la reacción, sabemos que para calcular la entalpía de una reacción tengo que restar la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Ahora, si la entalpía de los reactivos es más grande, cuando yo la reste, el resultado me va a dar negativo.
Y por lo tanto, cuando la entalpía de una reacción es negativa, sabemos que el calor es liberado y por lo tanto la reacción es exotérmica. ¿Sí? Entonces, este es el caso de una reacción exotérmica, donde vemos que la energía de los productos es menor a la de los reactivos, ¿sí? Y se observa en la gráfica. Este intervalo, esta resta que está acá, corresponde a la entalpía de reacción. ¿Bien? Pero puede llegar a pasar que la reacción genere esta otra curva. Se genera la energía de activación, se genera el complejo activado, se libere la energía para formar los productos, pero que ahora la entalpía de los reactivos claramente es más chica que la entalpía de los productos. La meseta quedó por encima. Entonces ahora cuando haga la resta, es decir, calcule la entalpía de la reacción, como este valor es más grande, ahora la resta me va a dar positiva. Por lo tanto, la entalpía de la reacción es positiva y cuando la entalpía de la reacción es positiva sabemos que la reacción es endotérmica, es decir, el sistema absorbió calor. Pero a partir de estos gráficos energéticos podemos ver claramente cómo se establece esta teoría. Los reactivos chocan, tienen la energía suficiente, forman el complejo activado, liberan esa energía excesiva y forman los productos. Dependiendo de la energía de los productos, tengo reacciones endo o exotérmicas. Y con esto finalizamos el repaso de cinética química de teoría de las colisiones. Muchas gracias. Hasta luego.